Buenas tardes a todas, bienvenidas, porque tenemos solo a Felipe de hombre, así que me voy a dirigir a ustedes, mujeres. Bienvenidas, gracias por estar acá. Mi nombre es María José, yo soy la creadora de Marías Felices. Hoy estamos junto a Nelly, como todas las charlas. Ella es la nutricionista de Casa FEN, que es el lugar donde estamos, que es un centro de medicina integrativa. Está muy relacionado justamente con lo que hago yo, que es la reeducación de la alimentación al final, como volver a aprender a comer, aunque suene súper básico, pero siento que hoy estamos todos como sociedad volviendo a aprender y volviendo a conectarnos con nosotros mismos, con nuestra naturaleza, que en algún minuto nos desviamos, ¿no? Así que el principal motivo de hacer estas charlas es generar comunidad y reeducarnos, intercambiar información, sabiduría, no solamente nosotros a ustedes, sino que en cada charla se da que alguien, o a través de las preguntas, nos cuestionamos todos en grupo, o a través de experiencias que cada uno cuenta, también aprendemos todos. Así que cuando nos juntamos con Casa FEN y Veleda, que son las otras dos marcas con las que estamos haciendo estas charlas, nuestra intención o nuestra motivación fue principalmente esa, es como cómo accedemos con esta información tan valiosa, tan importante, de forma, claro, a más gente de forma más masiva y que no sean con precios altos. Por eso estas charlas son de aporte voluntario. Así que los invitamos al final de la charla, el que quiera aportar, tenemos afuera nuestra canastita. Así que, a ver, les cuento un poco de cómo partió Marías Felices. Marías Felices empezó como... es un reflejo de un cambio en mi vida personal. Y en un momento dado cambié mi alimentación y en el momento en que cambié mi alimentación cambió mi vida por completo. Tenía enfermedades que después desaparecieron, tenía síntomas físicos crónicos, neuralgias, jaquecas muy fuertes que nunca más las volví a sentir. Entonces por ahí empecé a creer muy fielmente en el poder del cambio de la nutrición, el poder de los alimentos y de la alimentación consciente. En el fondo tiene que ver con cuánta conciencia le ponemos a lo que elegimos a diario meter por nuestra boca y cómo nutrimos mi cuerpo. En el fondo, tener la posibilidad de elegir, que es fundamental. No solamente comer lo que se me pasa por enfrente o comer sin entender por qué lo estoy comiendo. Y por ahí siento que este cambio es fundamental. Así que empecé a hacer talleres de cocina viva, de raw food o crudo y veganismo. Y a través de estas clases de cocina ha llegado cada vez más gente. Empecé hace 6 años a hacer clases y ya llevo todo este tiempo tratando de traspasar y de sembrar estas semillitas en las personas que van a los talleres y a las clases, a los cursos, porque siento que esto no es un cambio personal. En el fondo, si me hubiera quedado yo con la información y cambio yo, cada uno, en el fondo, vamos aportando un cambio social. Tiene que ver primero con un cambio individual y a medida que cada individuo va transformando su vida, siento que así transformamos nuestra sociedad. Y bueno, Casa FEN obviamente nos acompañó en esto con el espacio, Nelly también por medio de ellos y Veleda Chile, que es nuestro principal y único auspiciador. Así que les damos las gracias a ellos también. Al final vamos a tener un sorteo de productos Veleda para todos. O sea, sorteo, ¿no? No para todos. Todos tienen la posibilidad de participar en el sorteo. Pero es para regalonearlas. Ahora llegó un varón. Bienvenido. Bueno, la charla de hoy se trata, siempre tenemos un ciclo de 8 charlas, esta es la tercera de este ciclo. Todas las charlas están relacionadas con la alimentación o la nutrición consciente o la conciencia en la alimentación. Y la de hoy se trata de nuestros intestinos, le pusimos nuestro segundo cerebro, o sea, intestino, nuestro segundo cerebro a la charla, y vamos a hablar desde la perspectiva nutricional y desde la perspectiva más culinaria.
Entonces vamos a hablar hoy de las bacterias y de qué relación tienen nuestros intestinos con nuestro sistema emocional. Adelante. Más que nada. Así Muy bien. que, bueno, Súper, le súper. damos. Muy bien, muchas gracias. Un gusto, bienvenidos todos. Yo soy Nelly, soy nutricionista y vamos a partir este tema que es súper interesante y los voy a invitar un poco a relajarnos porque están ahí todos con sus libretitas, que me parece muy bien, pero vamos a partir recordando o haciéndonos un poquito conscientes de las señales que nos manda nuestro intestino, pero que uno se hace el loquillo porque a veces no conviene escucharlo, porque suele ser que comemos algo o la mayoría ya tiene conocidos alimentos que dicen, sí, yo sé que como esto no me hace muy bien, que me hincho, que me da acidez, pero lo como igual, me hago un poco la loquita. Entonces pongamos la atención a eso antes de partir y empecemos a recordar qué señales me está mandando mi intestino, pero yo me hago un poquito la sorda o el sordo. Y recordemos primero qué pasa acá, aquí en esta área de nuestro cuerpo. Que de repente la vida, el estrés, el ajetreo, el rendir, ir para allá, para acá, llega la hora del almuerzo y me preocupo como de llenar aquí un hoyito nomás. Aquí yo lleno un hoyo negro en esta zona y yo lleno nomás. Nos olvidamos un poco si estoy comiendo esto me hace bien, esto me hace mal, esto me hinchará más tarde, me dará acidez en la noche. No nos detenemos a pensar y vamos nomás y llenamos acá este hoyito. Entonces recordemos primero qué pasa aquí. Bueno, pasa esto. No, la otra. Pasa esto. Está en nuestro sistema digestivo en esta zona, que es un tubo desde la boca hasta el ano. Es un único tubo. Boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano. Un único tubo. Y está todo comunicado entre todos. Necesitamos nutrir aquí. Esto es una maquinaria perfecta. El cuerpo, nuestro sistema digestivo, tiene todas sus herramientas para hacer detox, para absorber nutrientes, utilizar lo que necesita, desechar lo que no, ¿cierto? Cuando uno va al baño. Entonces recordemos eso, ¿ya? Pongamos aquí ya la conciencia en esta zona. Y ahora pongámonos a recordar sensaciones que todos nos pasan. Por ejemplo, cuando decimos que me da mariposa en el estómago, cosquilleo en la guatita, cuando uno conoce a alguien, tiene una cita, ¿cierto? Se dice que cuando uno está enamorado tiene mariposa en el estómago. Entonces, sin querer queriendo, ya mucho tiempo estamos relacionando o sentimientos o emociones a sensaciones en la guatita, estómago, intestino, ¿cierto? Cuando alguien es muy enojón y ¿cómo se dice? Cuando prenden rápido y se enojan rápido, decimos que hay alguien visceral. También lo relacionamos a las vísceras, como que del hígado, ¿cierto? Cuando estamos nerviosos, cuando antes de una entrevista de trabajo, antes de una presentación, de un examen, nos da muchos nervios, se nos aprieta el estómago, no podemos comer, o se aprieta el esófago y cuesta tragar, o nos da indigestión. Entonces, todas esas son señales de que hay una conexión entre nuestro sistema nervioso, el cerebro y el intestino. O sea, hay comunicación, de ida y vuelta. Nuestro cerebro e intestino están conectados. Y esto viene desde que somos concebidos en la formación del sistema nervioso en el feto, el sistema nervioso central, que está el cerebro y los nervios, ¿cierto? Se forman del mismo tejido que el sistema nervioso entérico, que son todos los nervios que cubren esófago, estómago, intestino delgado y colon. Es el mismo tejido, solo que se divide en dos, ¿cierto? Para uno localizarse en la cabeza y el otro en la zona del abdomen. ¿Y cómo se conectan estos dos? A través de un nervio, principalmente a través del nervio vago, que es el 10º par craneal que sale del tronco cerebral hasta el abdomen. Entonces, como una autopista, digamos, de ida y vuelta, comunicación del cerebro a intestino, de intestino hacia el cerebro. ¿Qué más información hay al respecto? En nuestro sistema digestivo hay más de 100 millones de neuronas. O sea, cada vez que sentimos estos nervios, estos apretes, es del sistema nervioso central, se manda la señal para la estimulación gástrica o intestinal. Dentro del sistema digestivo, en el intestino, se producen más de 20 hormonas y neurotransmisores distintos. Las hormonas y neurotransmisores son mensajeros, digamos, que van a un órgano blanco y le dicen estimula tal situación, inhibe tal situación, así en particular.
Y lo más importante, o el neurotransmisor, uno de los neurotransmisores más importantes es la serotonina, ya que el 95% de este neurotransmisor se genera en el intestino. Entonces, eso es súper importante. Para quienes vieron, escucharon o vinieron a la primera charla, que hablamos de cómo ser felices, de cómo aumentar nuestro ánimo con la alimentación, hablamos de la serotonina, que es conocida como la hormona del amor, de la felicidad. Entonces, si el 95% se genera en el intestino, tenemos ya otra razón para estar más conscientes de cómo yo cuido mi intestino, porque ya hay estudios que relacionan directamente la salud intestinal con el estado de ánimo, estados depresivos, estados de ansiedad. Por ejemplo, en Harvard se hizo un estudio donde se comprobó que la gente con colon irritable estimula las mismas zonas cerebrales que las personas diagnosticadas de ansiedad o trastornos ansiosos. Y trataron ese tipo de pacientes de colon irritable con meditación. No atacaron directamente el intestino con medicamento o comida, sino que dijeron, ok, bajemos primero el estrés, bajemos la inflamación a través de la meditación. Y fueron disminuyendo los síntomas. Entonces ahí tenemos más ejemplos de esta conexión. Hermosa conexión. Pongamos atención entonces, si la serotonina, la mayoría se genera en el intestino, seamos más atentos, cariñosos con nuestro intestino, y de acuerdo a nuestro intestino, salud intestinal, salud también mental. Ahí hay una conexión de mejor ánimo, mayor estabilidad. Entonces, así como el cerebro puede alterar nuestro intestino, y de vuelta, también el intestino, la salud intestinal puede alterar nuestro cerebro. Ejemplos principales, conexión o cómo afecta mi cerebro al intestino, el estrés. El estrés es algo pero importante que ya todos más o menos conocemos. ¿Y qué pasa? En primera instancia, el estrés aparece como un método de sobrevivencia. Cuando nosotros vivíamos, digamos, en las cavernas, teníamos que huir de un depredador, arrancar, ¿cierto? O si lo llevamos a la actualidad, vamos caminando y nos asusta un perro, se activa el estrés agudo del momento. Y pasa que nuestro flujo sanguíneo y la tensión del cuerpo, el gasto energético, se va a localizar en las piernas, en brazos, extremidades y cerebro. Porque si hay que arrancar, hay que tener aquí buen flujo. Se secreta adrenalina, perfecto. Ese es la hormona del estrés agudo, la adrenalina. Y en el cerebro, ¿cierto?, para planear la solución rápida, o los brazos también si hay que defenderse. Ahora, en la situación actual, en la vida occidental, nos sometemos a otro tipo de estrés, a un estrés crónico, o sea que se mantiene en el tiempo. Y no es que estemos arrancando todo el día de un perro, de un ladrón, sino que tenemos angustias emocionales, tristezas, mucha presión laboral, mucha presión emocional, de relaciones. Entonces eso va generando un estrés crónico. Entonces la hormona de este estrés más crónico es el cortisol. Y él va generando diferentes disregulaciones, sobre todo a nivel intestinal. ¿Qué genera? El cortisol va generando que disminuya el moco, la mucosidad intestinal. Y esto se traduce en una menor absorción de nutrientes, en menor oxigenación del intestino, se altera el medio ambiente de nuestras bacterias benéficas, que va a hablar ahí más adelante María, sobre la salud del microbioma de este medio ambiente bacteriano, y además el cortisol genera que vaya subiendo la insulina, y ahí también hay relación con las subidas de peso. Entonces, es un problema ya tener estrés crónico, ¿cierto? Y se afecta a nuestro intestino. No, atrás. Porque la conexión de vuelta, digamos, la salud intestinal, la salud de la microbioma, de las bacterias benéficas que yo tenga en mi intestino, va a mandar señales de estabilidad o de ánimo hacia arriba también, hacia el cerebro. Y hay estudios muy importantes que relacionan directamente la salud de la microbiota con mejores salud mental y salud general al final, porque se ha relacionado una disbiosis intestinal. Disbiosis es cuando se altera el medio ambiente bacteriano. Entonces aumentan las bacterias que son dañinas y nos va generando inflamación. Nos va generando inflamación, hinchazón, ¿cierto? Diferentes síntomas de enfermedad.
me sentía mal, fui al médico. ¿Más grueso, perdón? Claro, mucho más Se sentía denso, más gruesa, más pesada. O sea, sentía que me dolía la articulación y todo. Y fui y me encontraron síndrome metabólico. Yo no tenía idea, o sea, yo decía, pero si no como tanto, ¿no? Pero es que ahora relacionándolo, o sea, que es algo así que está realizando. Exactamente, exactamente. Yo sentí que como... Ya. Aquí Luz nos cuenta una experiencia personal que pasó el año pasado. El año pasado un susto muy grande con su hijo que ahora relaciona que le generó un estrés muy alto y que como consecuencia de eso se notó que empezó a subir de peso y después luego le diagnosticaron síndrome metabólico. En mayo, o sea, febrero, marzo, abril, y ahí como que... Desde febrero a mayo ahí le diagnosticaron eso. Justamente el síndrome metabólico es aumento de grasa corporal, obesidad, puedes ver una alteración de la presión arterial, insulina elevada, azúcar elevada, ya. Como todo en este mundo, no es algo lineal. O sea, para que uno tenga síndrome metabólico se juntan muchos factores. O sea, pongamos ese estrés que pasó con su hijo. Sumémosle que pasaron otras cosas, que no comió muy bien, que se saltó comida. Diferentes, se van juntando factores y ahí uno desarrolla algún tipo de inflamación, digamos. Por eso, importante estos estudios que nos van ayudando a entender mejor esta conexión y a entendernos mejor nosotros mismos también. Y quizás estar más alertas a decir, hoy día he estado mal de la guatita, a ver, ¿qué pasó hoy día? A ver, ¿qué comí hoy día? Ah, sí, puede ser que me excedí en tal cosa, en bebida, o me excedí con el pancito. Bueno, empezar a escuchar, como María comentaba en otras charlas, escuchar y aprender a escuchar nuestro cuerpo. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto de esta parte? La conexión del estrés con el intestino, cómo se va disregulando esto. ¿El intestino tiene neuronas? Sí, sí, estas 100 millones de, lo que dije recién, las 100 millones de neuronas de nervios están acá, intestino, en todo el sistema nervioso entérico, porque esófago, intestino, estómago y colon. Adelante, adelante. Entonces, pongamos atención en cómo nutrimos nuestro intestino, cómo lo cuidamos. Y vemos que no solo nutrir a punta de alimentos, sino con nutrir dándonos tiempo para respirar, para un día ajetreado y recuperar el aliento antes de dormir, elongar. ¿Cuántas veces hemos estado todo el día trabajando muy tensas, sentadas todo el día y llegar a la noche contracturadas? Entonces, nuevamente son señales que el cuerpo está diciendo, oye, estoy como tenso. Entonces pongamos atención a eso, busquemos a alguien que nos pueda orientar en hacer ejercicios de respiración, quizás meditación. De repente uno dice meditación y al tiro piensa en algo de 2 horas, mente en blanco, pero pueden hacer ejercicios más breves. De repente hay meditaciones guiadas de 2, 5 minutos y eso es suficiente para activar el sistema parasimpático, que es el sistema que le dice a todo el cuerpo, está todo bien, no hay depredador, vuelva a la normalidad y eso regula que baje el cortisol, que baje la ansiedad, la insulina y todo eso. Así que pongamos atención en eso y recordar que tenemos el control. Podemos controlar esto. No es solo me dio síndrome metabólico y ya, listo. Ya es que mi mamá también tuvo, entonces yo también voy a tener. Lo genético tampoco es determinante. De hecho, se ha comprobado que el 10% de un diagnóstico es genético. Y el resto es de todos los factores medioambientales, hábitos y lo que hemos conversado en esta charla. ¿El genético también se puede revertir con la alimentación? Absolutamente. También se ha comprobado que con buena alimentación yo puedo poner en on o en off algún tipo de gen. Entonces, es muy cierto también. ¿Y alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ya. Muchas gracias. Ahora va a seguir hablando María entonces sobre el cuidado de esta microbiota. O sea, cómo hacemos entonces para mejorar la salud de nuestras bacterias benéficas y con eso mejoramos la salud de todo el organismo al final. Para que me ayudes con... a ver, me pongo por acá mejor. Bueno, yo les voy a hablar un poco más de las bacterias en sí y de la parte de cómo hacerlo. Ya entendimos con Nelly que nuestro cerebro
de acá arriba está conectado con nuestro cerebro de acá abajo, que incluso hay neuronas aquí dentro de nuestros intestinos, en el fondo se intercambia mucha información. Entonces, nosotros, por lo general, uno sabe que tenemos más de 30 trillones de células. En el fondo es muy difícil contarlas, me imagino, pero tenemos muchas células. Imagínense cuántas bacterias tenemos dentro y fuera de nosotros, incluso en nuestra piel, si tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. Entonces yo siempre digo, en los talleres de fermentados que hago, que somos una sola gran bacteria. Más que humanos, somos bacterias gigantes. Porque tenemos dentro de nuestro intestino una comunidad de más de 100 trillones de bacterias, compuesta por más de 300 especies. O sea, imagínense todas las especies que hay, y cada una de estas especies trabaja de una forma determinada para aportarnos en algo y mantenernos equilibrados, nos ayudan a hacer, en el fondo, determinados trabajos cada una de ellas para mantenernos en equilibrio y saludables. Entonces, si trabajan de esta forma tan perfecta, tan organizada y tan sincrónica, imagínense lo que puede pasar si es que uno altera esa sincronía con falta de descanso, estrés, como lo decía Nelly. En el caso que tú comentaste, hay de repente uno, por eso se llama alimentación consciente en el fondo, porque no solamente alimentación de físico, del cuerpo físico a través de lo que comemos, sino yo siempre asocio la alimentación o la nutrición a la nutrición a través de los pensamientos, a través de lo que hablamos, a través de lo que sentimos. En el fondo, ¿qué información dejamos entrar en nuestro cuerpo en general, más allá de la nutrición o de los nutrientes a través de los alimentos, que también es parte fundamental? Pero volviendo a lo que estaba hablando, es súper importante no excedernos, porque lo digo por experiencia personal. Yo soy una persona súper perfeccionista toda mi vida y he llegado al límite de la autodestrucción prácticamente por no descansar, por dormir 4 horas al día, porque siempre puedo más, siempre tiene que salir todo más perfecto y más perfecto. Entonces, en mi vida pasada, como siempre separo mis vidas, como mi vida pasada en esta vida y la vida después de mi cambio de alimentación, empecé a meditar, empecé a ver la vida de otra forma. Entonces, en mi vida pasada, comía pésimo, a veces no comía por estar trabajando. Entonces, uno se olvida de uno, como digo, de descansar, de repente de darse espacios, o sea, desde caminar por el parque sin zapatos hasta respirar bien, oxigenar nuestro cuerpo, parar un segundo y oxigenar un poco con el tema de la respiración, lo que decía Nelly, lo que en el fondo esta adrenalina que estamos segregando crónicamente o constantemente pues, debido al estrés y a la vida moderna, sobre todo en las capitales hoy en día, como Santiago, hace que altera la respiración. Si uno pone conciencia, si de aquí en adelante se empiezan a ver, voy a parar, el momento en que estoy estresado, el momento en que tengo una reunión o voy corriendo algo, la respiración se agita y se acorta. Entonces, eso está hecho para, en el caso de que necesitamos defendernos, ¿cierto? Pero en el día a día hace que no oxigenemos nuestro cuerpo. Entonces, en vez de respirar y llenarnos de oxígeno, porque eso también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con absorción de nutrientes, con eliminación de desechos, desintoxicación. El oxígeno es muy importante. Entonces, hay una cadena que es como un efecto dominó. Desequilibramos una cosa y todo el resto. Entonces, es tan importante mantener esta zona, nuestra microbiota, nuestra microflora intestinal equilibrada. Porfa. Bueno, dentro de esto se ve más o menos así. Es un conjunto, nuestra flora intestinal es un conjunto de microorganismos vivos, en su mayoría bacterias, que es lo mismo si lo extrapolamos. Yo siempre traspaso nuestro interior al exterior, en el fondo la naturaleza o un huerto. Los que han escuchado de permacultura, ya, para los que no han escuchado, la permacultura en el fondo es una filosofía de vida, pero si nos vamos solamente al tema de la agricultura, es como hago crecer mis alimentos en armonía con la naturaleza. Entonces, para que la diferencia, por ejemplo, entre un huerto ecológico, un huerto a través de la filosofía que está cultivado a través de la permacultura, de esta filosofía, yo necesito
lo mismo, un conjunto de microorganismos vivos que están coexistiendo. ¿Cómo? Variedad. Exacto. Coexistiendo al mismo tiempo, a la diferencia de los monocultivos, por ejemplo, que es cuando en un terreno de hectáreas, de hectáreas, de hectáreas, yo hago crecer un tipo de cereal. Entonces ahí se nos desequilibra y pasa lo mismo adentro, ¿ya? Se dice que en nuestro ecosistema interior, en nuestra flora intestinal, nosotros deberíamos tener un 85% de bacterias benéficas, y siempre digo entre comillas porque no es que las otras sean malas tampoco, pero necesitamos un 15% de estas bacterias malas para mantener ese equilibrio, porque esas bacterias malas, que siempre lo digo entre comillas, también nos ayudan a defendernos y a mantener este equilibrio que necesitamos constantemente para mantenernos saludables, con buena energía, etc. Entonces, esto es súper importante. Si no mantenemos un equilibrio, no sé si exactamente este porcentaje, porque no sé si se pueda medir tampoco, ¿no? Pero si no mantenemos este equilibrio, nuestro sistema inmune se desequilibra completamente. Entonces ahí es donde bajamos las defensas y empiezan como los síntomas a aparecer enfermedades o cansancio crónico o sueño crónico, etc. Entonces, Síntomas claros de que nuestra proporción de bacterias no está sana es la hinchazón. Cuando uno dice, ¿está hinchada? Sí, pero lo normal. Como que ya normalizamos estar hinchada todos los días. Eso ya es una señal de que esta relación no está muy bien. O no tolerar alimentos, por ejemplo, que antes toleraba bien las legumbres, pero ahora no las tolera bien. También es una señal de desequilibrio. La acidez, el reflujo. las alergias. Tener alergias, claro. Primaveras que antes pasaba bien, ahora no. Podemos dejar claro que, por ejemplo, todas las enfermedades producen un tipo de inflamación. Sí. El problema radica ahí, en la inflamación. Si hay inflamación, estoy mal en algo. Muy bien, aquí nos comentan que quede claro que cualquier tipo de enfermedad parte con inflamación. O sea, para tener algún diagnóstico se parte con la inflamación. Y esto parte de acá, ¿cierto? Del intestino. Pero en el fondo, desde mi punto de vista, la inflamación es producto de un desequilibrio. Entonces partimos con el desequilibrio, pero se produce una inflamación y por la inflamación en el fondo se produce la enfermedad. Pero en el fondo siempre... Exacto. Entonces es súper importante volver y entender y que se vayan de aquí así como el equilibrio de nuestra flora intestinal repercute en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso el emocional y el psicológico. Se me olvidó comentarlo cuando estabas en tu parte, hay estudios que ustedes pueden buscar que asocian por ejemplo, cura de depresiones con cambios de alimentación o mejorías muy notables en síndromes de Asperger en niños o autismo con cambio de alimentación, con dejar los refinados a un lado, las grasas animales, los procesados, colorantes artificiales, pesticidas, etcétera, y nutrir nuestro cuerpo lleno de oxígeno, lleno de enzimas vivas con alimentos que vienen de la tierra principalmente, se han notado mejorías muy grandes. Entonces, eso también está relacionado justamente con lo que estamos hablando. Porfa. ¿Qué desequilibra nuestra microbiota? Malos hábitos, bueno, cigarro, alcohol, no descansar, trabajar en exceso, estrés, alimentación inconsciente y carente de nutrientes reales. Recordemos que la alimentación viva o el crudo y veganismo, yo no planteo con esto, ojo, que todos seamos como crudo y veganos o raw o incluso vegetarianos. En el fondo cada uno decide. Pero sí es importante entender que los alimentos que vienen del mundo de las plantas o de la tierra están cargados de nutrientes reales y que no los absorbemos en el fondo y que los absorbemos de distinta manera a cómo absorbemos los nutrientes o vitaminas o minerales que vienen como de forma sintética en algunos alimentos como cereales, leches, etcétera. También nos desequilibra el abuso de medicamentos y químicos sintéticos. Esto es fundamental porque en el fondo uno, si se pone a analizar y a ponerle conciencia de nuevo al día a día, desde que uno empieza con una pasta de dientes tradicional, con el agua, tomando agua de la llave y así, si uno empieza a ponerle conciencia a todo lo que uno se pone sobre la piel, los jabones que ocupamos, los alimentos, si son también, a veces como digo, los cereales de repente vienen como fortificados con
B12, B6, hierro, calcio, también, en el fondo, si ese origen es sintético, entonces empezar a ponerle conciencia a todo lo que hacemos en nuestro día a día, incluso el aire que respiramos, nos influye, en el fondo nos desequilibra. Entonces, poner ojo a todo esto. Obviamente hay una parte también de flexibilidad, que uno tampoco, la idea es volvernos todos locos y como, bueno, porque ya estamos en una ciudad, en una capital, donde hay que respirar un aire que no es el mejor, pero por ahí sí estos cambios de alimentación van ayudando de forma gigante a nuestro bienestar, a cómo funciona nuestro cuerpo. Uso de jabones y artículos de limpieza antibacterianos. Esto es muy importante porque también yo estuve en el mundo de la publicidad muchos años y habían estudios psicológicos que en el fondo nos hacían asociar de forma inconsciente como, por ejemplo, los jabones blancos, pasta de dientes blancas y espuma, la espuma, lo blanco, lo asociamos a limpieza. Esto no necesariamente tiene que ser así. El matar el 99,99% de bacterias a través de productos de limpieza o a través de jabones no es lo que nuestro cuerpo necesita. En el fondo, nosotros necesitamos bacterias y tenemos bacterias en nuestra piel afuera y adentro de nuestro organismo que necesitan ¿cómo se dice? Como un ambiente donde poder desarrollarse y mantenerse en equilibrio. Estos jabones antibacterianos completos, o sea, que son como súper antibacterianos y matan todas las bacterias, nos desequilibran el pH, nos desequilibran estos microorganismos o esta casita en la que nuestras bacterias deberían vivir como libremente y en equilibrio. No necesitamos jabones a todo esto. Yo no ocupo jabón hace 5 años, me refriego el cuerpo con un cepillo en seco, como un exfoliante, como un cepillo de cerdas como vegetales, claro. Y me cepillo, ayuda a la circulación, a la celulitis, desintoxicación, y después me baño y eso se cae solo, en el fondo son células muertas. Entonces no necesitamos, también hay un quiebre de paradigmas, hay un quiebre de creencias en creer que necesitamos como eliminar todas las bacterias de nuestra vida. Bueno, también desequilibra nuestra microbiota el exceso de alimentos procesados y pesticidas, como ya lo hablamos, el agua con flúor y cloro que tomamos, las grandes cantidades de azúcares que consumimos, que incluso consumimos azúcares sin saber que estamos consumiendo azúcar porque es un gran preservante. Entonces todos los alimentos, no todos, la gran mayoría de alimentos que encontramos en los supermercados que se preservan mucho tiempo en una góndola tienen azúcar y por ahí también la vamos consumiendo. Los azúcares principalmente del mundo de los refinados van destruyendo nuestras bacterias buenas y van alimentando las bacterias patógenas y se empieza a generar el desequilibrio. Los antibióticos y medicamentos, esto es fundamental. Les recomiendo un documental que está en Netflix, se llama Resistance. Bueno, ahí lo buscan y lo van a corregir. La cosa es que es un documental que habla de qué es lo que está pasando con el abuso de antibióticos hoy en día. Estamos generando como bacterias mutantes que ya no están siendo capaces de responder porque el antibiótico, si bien fue un gran invento en su minuto y nos ayudó mucho, el abuso de esos antibióticos, que ya hoy están incluso en las carnes, en los pollos, etcétera, carne de vacuno, salmón, pescado, estamos recibiendo una gran cantidad de antibióticos de todos lados. Incluso ahora es como que se toma por si acaso los antibióticos y ese por si acaso no sirve. En el fondo, el antibiótico es antivida y el probiótico es provida. Entonces, es súper importante tomar en cuenta esto, que los medicamentos, además de los antibióticos, también nos desequilibran completamente nuestra flora intestinal. Entonces, si es que necesitamos recurrir a los medicamentos, que sea en casos extremos y no como el por si acaso la pastilla, por si acaso me duele esto, la hinchazón. Y también ir más allá. En el fondo, si mi cuerpo me está avisando a través de un dolor de cabeza que algo no anda bien, más allá de callarlo con una pastilla para que se me pase el dolor, revisar qué pasó. Tal vez no tomé suficiente agua ese día, tal vez pensé mucho durante ese día, etcétera. Si me dio acidez, en vez de tomarme un antiácido y hacer como que nada pasó y seguir mi vida normalmente, es importante también decir, a ver, ¿por qué mi cuerpo me está transmitiendo a través de una acidez? En el fondo me está diciendo, me estoy quemando. Hay mucho calor dentro.
¿Cómo equilibro eso? Bueno, O sea, sencillamente aquí, eso está calculado para llenarnos de hormigas. exacto. Porque en el fondo los laboratorios es la mayor empresa que está lucrando en este minuto, punto. A ver, yo estoy de cocina internacional. Entonces a mí todo lo que me siento muy responsable en términos de la comida en general. Sí, absolutamente de acuerdo. Es un asco, exactamente igual que me está diciendo. Claro. Todo tiene azúcar, todo tiene sal, todo tiene preservante, todo tiene preservante. Claro. Lo cocinado es un asco. Ahora, lo importante ahí es que como sociedad nosotros podemos hacer algo, como individuos, más allá de como sociedad. No, sí digo, como para transmitirlo a la gente. Por eso te digo, barrer la flora intestinal precisamente son los remedios y los antibióticos que te destruyen todo el intestino. Claro. Pero a pesar de que la industria, estamos hablando de que la industria farmacéutica es una industria que en el fondo ha influido mucho, y no solo la farmacéutica, la alimentaria también han influido mucho porque hay mucho dinero involucrado. Si bien existe esa parte, para mí, y trato de ser siempre positiva en ese sentido, y gracias por el comentario, que depende de uno. En el fondo, si yo sigo apoyando esa industria, depende de mí. Si no sigo apoyando esa industria, depende de mí. Y ya se está viendo reacciones, en el fondo, con el tema de los lácteos, con el tema de lo orgánico, lo más saludable. Si uno ve las marcas en los supermercados, ya hay cambios. Ya las marcas tradicionales de leche animal están sacando bebidas vegetales. Entonces, por ahí estamos haciendo, los que estamos como en esta lucha silenciosa y pacífica, ya estamos haciendo un cambio gigante. Entonces, depende de cada uno de nosotros seguir apoyando o no esa industria. Disculpa, aunque siga siendo industria, por ejemplo, la leche que se vende como el gran alimento que nos provee de calcio, eso es falso. La leche contiene menos calcio que almendras, menos que brócoli. Absolutamente de Por acuerdo. ejemplo, el litro de leche de almendra que cuesta 3.000 pesos tiene el equivalente a un vaso de lo que yo necesito de almendra. Otro negocio. Sí, pero podemos hacerla en la casa. Sí, sí, sí. No, absolutamente. Claro. A eso voy. O sea, hay que Súper. estar industrializado. Eso Sí. es en el fondo. Comprar más en la feria que en el supermercado. Obvio. Por eso es lo importante de estas instancias, compartir esto y hacer reflexión, así como que cada uno diga, ah, claro, me hace sentido esta situación, que verdad estoy pagando mucho por tal cosa, puedo hacer esta leche de almendra en mi casa, bien, puedo dejar de comprar estos procesados X para el pancito y no sé qué, y guardo estas 3.000 pesos para la feria, pero esa es la idea de estas instancias, generar eso, el cambio como en cada uno. Hola. Quería saber una consulta porque han estado hablando en todo momento de que parte de los síntomas es el tema de hinchazón. ¿El estreñimiento igual está relacionado con ese desequilibrio? Por supuesto, sí. El estreñimiento, las diarreas, cuando uno tiene alguna presentación, un estrés muy importante antes de un evento, también se va generando eso. Eso va con excesos, por ejemplo, y desequilibrios. Cuando de mis nervios y de mi estrés secreto demasiada serotonina, puedo ocasionar diarreas. Cuando de mis nervios genero tensión, se comunica la tensión y me genera este apriete del tragar del esófago o acidez desde el estómago, y van ahí conexiones neuronales nerviosas que van desarrollando esos síntomas. El estreñimiento es una clara señal. Y ahora que lo nombraron me acordé del antecedente de la depresión, que medicamentos como el Prozac, se podría decir, bueno, antidepresivos, inhiben la captación de serotonina intestinal, y eso va generando que aumente la serotonina a nivel central y la gente sienta más ánimo. Pero efectos secundarios de eso es estreñimiento. Porque como inhibe la serotonina, y ahí vuelvo a algo importante, una de las funciones de la serotonina es la motilidad intestinal, o sea, el movimiento peristáltico, exacto, el movimiento intestinal. Entonces una consulta, la alergia, muy alérgica. La industria alimentaria. ¿Las alergias qué? ¿Puede haber una base intestinal? Sí. O sea, también está Justamente, como siempre digo yo, no es algo lineal, o sea, se juntan factores, pero una mala salud intestinal sí está muy relacionada y cada vez más relacionada a las alergias alimentarias. Es que algo que hay que entender desde como la base de todo esto es que no hay
porque hay mucha gente, por ejemplo, que pregunta o nos pregunta, ¿qué puedo hacer para, no sé, el reflujo? Mis hijos tienen alergia, ¿qué les puedo dar o cómo puedo evitarlo? En el fondo, da lo mismo cómo reacciona el cuerpo, siempre hay una misma raíz que es el desequilibrio. Porque depende de todos los individuos somos, o sea, todas las personas somos tan distintos el uno del otro que a mí se me puede de repente detonar en problemas a la tiroides, en otra persona problemas al, qué sé yo, no sé, a los huesos, enfermedades del sistema circulatorio. Hay tantas formas en que mi cuerpo puede reaccionar a diferencia del otro, pero siempre hay una misma base que es el equilibrio, en este caso principalmente de mi flora intestinal. En fondo de cómo yo alimento mis bacterias y cómo alimento mis células es la clave para todo. El momento, la diabetes, por ejemplo. Entonces, el momento en que yo no tengo que preocuparme de atacar o mejorar la diabetes puntualmente, dejando de consumir, por ejemplo, en este caso, azúcar. La principal razón de la diabetes o de dónde parte el problema no es el azúcar, son las grasas saturadas. Entonces, también uno va entendiendo por ahí que el momento en que yo equilibro mi organismo, todo se va sanando poco a poco. En el fondo, entonces, una respuesta para cómo ayudo a mis hijos que son súper alérgicos, es equilibrar, sacar la mayor cantidad de toxinas que pueda de su vida y empezar a nutrir, oxigenar, nutrir, oxigenar, nutrir, oxigenar, alimentar bacterias, alimentar células. Así como alimentamos nuestras células, tenemos que alimentar nuestras bacterias. ¿Cómo? Con alimentos probióticos. ¿Qué son los probióticos? Muy bien. Son microorganismos vivos que ayudan a mantener nuestra flora intestinal en buena salud. ¿Ya? Entonces, los probióticos son microorganismos vivos que ayudan a mantener el equilibrio de nuestra salud. Estos microorganismos vivos principalmente son bacterias, las bacterias benéficas. Son colonias de bacterias buenas que ayudan que viven en nuestro intestino y nos defienden o inhiben el crecimiento el crecimiento a nivel como proliferación, como en el fondo crecimiento excesivo de estas bacterias malas. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de probióticos, probióticos a través de la alimentación, que son alimentos probióticos, que son los fermentados, y los probióticos de laboratorio, que los podemos encontrar en cápsulas, en distintos formatos. La única forma justo lo que acabo de decir, la única forma de recuperar nuestra salud de forma permanente y estable es recuperando el equilibrio de nuestra ecología interior. No, todavía no. Ay, ¿yo qué? Para el otro lado. Ay. Incorporando bacterias benéficas y alimentándola a través de alimentos que elegimos a diario. Ya, en el fondo, si yo tengo desequilibrada mi flora intestinal, tengo que primero limpiar, dejar de consumir lo que me está desequilibrando y empezar a aumentar los alimentos que me ayudan a equilibrarlo. Ahora sí, porfa. Bueno, esto ya lo vimos. Pasemos. Sí. ¿Puedo decir algo con respecto a eso que acabas de decir? Sí. Que uno tiene que hacer una limpieza y después ir incorporando lo bueno. Yo tengo algo que puede que muchos sufran, Ajá. pero que no lo saben, es intolerancia a los oligofructosacáridos. Uh-huh. Eso significa que es una intolerancia a verduras y frutas, por así decirlo, que uno sabe que es súper sano y todo eso. Y yo digo que muchos pueden tenerlo porque, por ejemplo, mucha gente se siente mal cuando come legumbres, cuando come ciertas lechugas. Eso es los oligofructosacáridos que están cayendo mal. La diferencia es que los que tenemos intolerancia, muy poca de esas cantidades nos hace hinchazón, diarrea, constipación. Y justamente la forma porque eso también tiene que ver con un desbalance intestinal de las bacterias. Justamente la forma de uno recuperarse de eso es primero dejar de comer lo que a uno le hace mal, como las azúcares, en mi caso fue por un antibiótico y que usaba mucho endulzante. Y eso me cambió el pH, me mató todas las bacterias. Toman. Y hay que hacer lo que yo tengo que hacer es una limpieza y lentamente ir incorporando estas cosas que me caen mal, pero que alimentan a mis bacterias. Pero de a poco. Por ende va a crecer esta flora.
Sí, muchas gracias por tu aporte. Voy a repetirlo porque estamos grabando, entonces así como en resumen, hay una persona aquí que nos cuenta que en el fondo tuvo una intolerancia a oligofructosacáridos, que en el fondo se traduce en intolerancia a muchas verduras y frutas. Entonces estamos hablando de que primero hay que limpiar para después empezar a nutrir como un terreno, en el fondo como la tierra para prepararla para sembrar. Entonces, y que en el caso de ella, lo que tiene que hacer es empezar a sacar, obviamente, todo lo que los alimentos que inflaman o inflamatorios, que vendrían siendo todo lo que ya conocemos, procesados, refinados, pesticidas, y empezar a incorporar poco a poco lo que le produce intolerancia. Aportando a eso, hay varias personas que han ido a los talleres que, por ejemplo, llegan y es como, me dicen, soy intolerante a las almendras, las nueces, los frutos secos, esta verdura, esta fruta, y es como, oh, entonces, porque ya es, en el fondo ya la intolerancia es a todo lo otro, a lo tradicional, y dentro de lo saludable también generan intolerancias. Entonces, lo que yo he visto repetitivamente en estos 6 años que ya llevo haciendo talleres y en contacto con personas que están muy en contacto, valga la redundancia, con las intolerancias o las alergias, es que lo que han hecho es justamente lo mismo. Cuando uno tiene como alergia o tu cuerpo está rechazando prácticamente todo, primero hay una limpieza como súper drástica o disciplinada más que drástica, tiene que haber mucha disciplina ahí, pero una vez que el cuerpo recupera su equilibrio con esta limpieza, de repente en este tipo de alergias más extrema, poco a poco puede ir recuperando en el fondo el poder de poder digerir esos alimentos que antes le generaban alergia o hacían que se active el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune, en el fondo, las alergias se producen porque el sistema inmune, de repente, uno pasa de la sensibilidad a la intolerancia y de la intolerancia a la alergia. Entonces, está pasando hoy en día que nuestro cuerpo no ha sido, todo esto de los transgénicos, la industria moderna, es todo nuevo, de cierta forma. Entonces, nuestro cuerpo nos avisa cuando tenemos una sensibilidad, nos dice, oye, no sé, uno siente de picazón, invento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo intolerancia a la cebolla y a mí se me inflaman las amígdalas y lo vine a descubrir por autoobservación hace 3 años. Entonces pasé toda mi vida, me imagino, o gran parte de mi vida con intolerancia a la cebolla y ni me daba cuenta, pero claro, me dolían las amígdalas, qué sé yo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si yo no identifico que la cebolla o tal alimento me está produciendo esta intolerancia y mi cuerpo lo está manifestando, y yo le sigo dando y le sigo dando, se va a convertir en una sensibilidad. Si le sigo dando y le sigo dando, alergia. Entonces, eso es lo que pasa hoy con el gluten principalmente, en tu caso, con los lácteos, con las leches animales, etcétera, que le hemos seguido dando y seguido dando y seguido dando, que hoy ya nuestro cuerpo dice, basta, no doy más, entonces rechazo eso y más cosas también. Entonces, cuando uno hace una limpieza estricta o disciplinada, sobre todo cuando hay casos así de alergia, yo lo he visto en muchos casos repetitivamente que después pueden ir incorporando poco a poco, obviamente que sean de cultivo agroecológico idealmente, o si es que son cereales fermentadas, o si es que son legumbres fermentadas o brotadas. En el fondo se transforma el alimento y esa es la gran pasión que yo siento por el mundo de los alimentos, porque en el fondo a través de la fermentación, a través de los brotes, a través de la activación, uno transforma los alimentos de ser alimentos que no son tan fáciles de digerir a alimentos predigeridos. O sea, ya uno los consume predigeridos y nuestro sistema dice, perfecto, pasó, Facilito. me nutro, facilito. Además potenciado. Potenciado. Aparte. No, hay otra charla de desintoxicación. Hoy es intestinos. Se viene una charla, ya está agendada una charla de desintoxicación y cómo hacerlo de forma sana. ¿Ah? Segura, sana. Segura, claro. Bueno, entonces, alimentos, o sea, probióticos, ¿se acuerdan lo que eran los probióticos, cierto? Ya, a través de alimentos tenemos muchos alimentos y esto por suerte ya está como, se está masificando, se está hablando más, entonces tenemos el kefir, que aquí se conoce como los pajaritos. Los pajaritos.
hay de agua y hay de leche. Está el Rejuvelac, que también es una bebida. Estas son bebidas fermentadas. Primero vamos a hablar de las bebidas fermentadas. Entonces, está el kefir, en ese caso de agua. Está el Rejuvelac, que como dice el nombre, es como la pócima de la juventud, que es una bebida fermentada de brotes. Sí, de sabor no podría decir que es lo más rico que hay, pero se puede hacer, se lo puede combinar, por ejemplo, no sé, con limón se puede hacer limonada de Rejuvelac y pasa piola. O bueno, se ocupa mucho el Rejuvelac para hacer fermentar otros alimentos también, como quesos vegetales, yogures vegetales. Entonces también es como un cultivo madre, funciona muy bien como cultivo madre para colonizar otros alimentos. Está la bebida, el té fermentado de kombucha, que ya también muchos de aquí me imagino que lo conocen. Y está el kvass, que es una bebida originaria de Rusia, que también se puede fabricar en casa. Es una bebida de frutas, principalmente en ese caso lo hacen con betarraga, pero se puede hacer de frutas. La gran gracia, si ustedes se fijan, de todos estos alimentos es que son súper baratos, ¿ya? En teoría, uno no debería comprar los granos de kefir, ni los pajaritos. No deberíamos comprar el SCOBY o el honguito de kombucha. Creo que sale hasta en la Biblia. Yo no he leído esa parte puntualmente, pero me han contado que se habla de que hay un hongo o una bacteria que se reproduce así y que toda la humanidad podría curarse con esto. Entonces, lo ideal es regalarlo porque se reproduce tan rápido que uno puede regalar los granos de kefir o el hongo de kombucha. Y bueno, esto es súper sencillo. Desde unas lentejas podemos brotarlas. Los brotes, los que han brotado, se dan cuenta que se crecen mucho. O sea, yo broto media taza de lenteja o de quinoa o de lo que sea y ¡wuk! Se expande. Entonces también, con poca cantidad obtengo grandes beneficios. Entonces aquí desmitificamos un poco que la alimentación saludable es cara. Hay dos lados desde mi perspectiva. Yo hago clases de cocina consciente barata y clases de cocina consciente gourmet. Entonces, claro, si uno se va por el lado gourmet, sí, es caro, nadie puede decir lo contrario, porque ocupamos ingredientes que no están de acá, que son importados, aceites de coco, cacao, nibs de cacao, muchos frutos secos, etc. Pero si es que... todo, para el dueño del restaurante, la utilidad es cara. Pero el costo de un plato que hoy en día puede ser 20.000 pesos en un restaurante, seguro que el costo es eso. Ah, claro. Sí. Pero voy principalmente a que en el fondo, si es que estamos hablando de hacer comunidad, de mejorar nuestra sociedad, con brotes, con fermentados, ya podemos hacer un cambio gigante en nuestra salud. Solo con brotes y con fermentados podemos hacer un cambio gigante. Y los brotes y los fermentados son muy, muy, muy baratos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Bueno, y después pasamos a los yogures, que en este caso, idealmente que sean vegetales, que bueno, serían bebidas, porque es imitación de un yogur, en el fondo, o de lo que conocemos como un yogur, pero están cargados de probióticos. Si los hacemos de almendra, de ajonjolí o semillas de sésamo, tienen una carga de calcio gigante, que es lo que realmente nuestro cuerpo está preparado para absorber ese calcio, y no así el de los lácteos que vienen de origen animal. Ustedes pueden revisar lo que estoy diciendo en un estudio que también se hizo en la Universidad de Harvard el 2015, donde demuestran esto haciendo dos grupos, en el fondo estudios con dos grupos de gente con osteoporosis, que en el fondo, ¿por qué? Lo que concluyen, así como a grandes rasgos, es que en el fondo, ¿por qué si somos una sociedad que consume grandísimas cantidades de leche, de quesos, no se está absorbiendo ese calcio? ¿Qué está pasando con ese calcio? O sea, tienen el suficiente calcio, pero para los terneros, no para el humano. Entonces, tenemos... Sí, vamos a tener también un taller de una charla de alergias lácteos. y de lácteos. No se hace yogur de leche vegetal
se hace yogur de alimentos vegetales, de frutos secos principalmente, o de frutas. En el fondo no es que yo la leche la convierto en yogur como en la parte, como en el tradicional, sino que puedo hacer un yogur de almendra, un yogur de castaña de cajú, yogur de avena, yogur de coco. Sí, es que hay todo un tema con la industria también, que ahora no se le puede decir leche, sino que se le dice bebidas vegetales o lechadas. En inglés tuvieron que cambiarle la I de milk por una Y. Entonces, si ustedes leen milk con Y es porque Vegetal. la industria está reaccionando. Pero eso es positivo, porque la industria está reaccionando. Para mí, digo, ¿no? Oye, lo que pasa, yo estoy haciendo kombucha, ya llevo una semana, pero igual tengo temor después de tomármelo, porque no sé, me da como miedo, porque yo veo el honguito y me da como cosa, o sea, no sé. ¿Y por qué la cosa? No sé. ¿Y por qué no? Dice que le da eso es lo que nervio. digo. ¿Y por qué aquí nos están diciendo como que ella se está haciendo kombucha y ve el honguito y le da cosa tomarse? Y yo lo entiendo porque son cosas nuevas, pero para que entendamos las estructuras que hay que ir rompiendo también acá. Uno no dice, uno ve una bebida carbonatada, oscura, negra, y uno no dice, Y uno no piensa nada. me da, qué raro esa cosa negra que tiene gas y me la estoy tomando. Entonces, Coca-Cola, ¿cómo no? a eso voy, no quería decir el nombre, pero Sí, esa pero bebida justamente. sin marca. Entonces, ¿no te cambió? ¿Por qué tienes miedo? Ya, pero yo lo tengo una semana hecho. ¿En cuánto rato lo tengo que sacar después? Depende del clima, pero puede ir de 10 días a 35, 40. En invierno, por ejemplo, a mí la kombucha está lista en 35 días más o menos. Lo importante de las bebidas de las bebidas fermentadas, principalmente el kefir, el agua de kefir y el agua de kombucha, esto es muy importante. El azúcar que se le tiene que poner a estas bebidas es alimento de las bacterias, no para nosotros. Muchas No es de para que las, quede dulce. muchos de los kefir o los kombucha, agua de kefir, que se venden comercialmente y uno tiene acceso, no digo todas, ojo, digo muchas, son súper dulces para venderlas, porque en el fondo la gente como no está acostumbrado a estos sabores medios fermentados, medios avinagrados, o bajan el proceso o el tiempo de fermentación para que siga dulce, pero eso a nosotros no nos beneficia. Un kombucha o un agua de kefir debería ser muy sutilmente dulce, porque eso quiere decir que la bacteria ya se alimentó de ese azúcar y se comió ese azúcar. Eso es muy importante entenderlo, porque yo puedo estar tomando kombucha porque me encanta, porque está súper dulce, o se lo estoy dando a los niños, qué sé yo, pero no está, claro, estamos consumiendo mucho azúcar, que no es para nosotros, eso es para el hongo, ¿ya? Una consulta, el yogur de pajarito que se utiliza con la leche y todo eso, Ajá. ¿se puede alimentar de otra manera que no sea de la leche de vaca? Existe el yogur de pajarito, que es el kefir, pongámosle el kefir, el yogur de pajarito. O sea, los pajaritos. Existen pajaritos o kefir que se alimentan de la lactosa, que es el azúcar de la leche, y los otros que se alimentan de azúcar. Entonces, yo he intentado alimentarlos unos de lo otro y me resultó una sola vez, pero fui como de a poco. En el fondo, como le ponía leche y azúcar. Después menos leche, más azúcar. Menos leche, más azúcar, menos leche, pero fue como 2 meses de proceso. Lo hice más que nada porque yo no consumo leche como experimento. Porque para ver a ver si es que efectivamente el uno comía, si es que lo sacas uno de yogur o de leche de vaca y lo alimentas con agua y azúcar, no va a resultar. Tal vez a alguien le resulta, no sé, no puedo decir categórica, pero casi nunca resulta. Pero si uno es intolerante a la lactosa y esto se alimenta de leche entera, Ajá. ¿puede uno tomarlo, el kefir? Aumenta la tolerancia, pero se han hecho estudios como de medir cuánto baja, por ejemplo, o la proteína animal o la lactosa, sí disminuye al fermentarse, pero no desaparece por completo. Entonces, en ese caso, idealmente, Que sea porque de agua. hay muchos otros fermentados, claro, y muchas otras fuentes de calcio y de probióticos. Bueno, tenemos el chucrut, que viene de la col o del repollo. Tenemos los quesos vegetales, los yogures vegetales, el miso, que es una pasta de soya fermentada, parecida, esta es una pasta, después está la salsa de soya, o el namashoyu, que es un líquido, en el fondo fermentado, todos lo conocemos. Eso, y está el kimchi,
que es, en el fondo el chucrut es de origen, hay nombre, el chucrut es francés y sauerkraut alemán. Entonces por ahí se disputan de dónde es el origen. Ah, pero están hablando de denominación de origen. Claro. Entonces después tenemos el kimchi, que es coreano. Y bueno, y hay 8, o sea, en todas partes del mundo, nosotros en Latinoamérica, en la parte andina, los mapuches, los indígenas, todos tienen su forma de fermentación, la chicha, hay tantas formas de fermentar. Entonces, hace mucho tiempo que ya nuestras civilizaciones pasadas entendían, por un lado, la importancia, por en el fondo, yo siempre digo, sin el chucrut, cómo los alemanes son capaces de digerir como estos salchichones. Claro, que no son super power, son fuertes. Entonces, gracias al chucrut, yo creo que por ahí se ayuda. Y bueno, y aparte como métodos de preservación también. En el fondo los fermentados duran mucho tiempo, entonces por ahí hay muchos beneficios de los fermentados. Importante que el chucrut o estos alimentos sean fermentados o artesanalmente o que sean sin pasteurizar, porque el chucrut del súper no sirve, porque por legislación tiene que estar pasteurizado y eso le mata las bacterias. Entonces ahí tener ojo. Pero si uno compra en estos lugares ecológicos, por ejemplo, en estas tiendas. Pero hágaselo usted, si es tan fácil. Pero si lo compra... Yo compro. Pero hágaselo. Pero si lo Le compra, juro que bueno, es fácil. ahí El chucrut confirmar es que sea artesanal. repollo y sal. Y sac, amasa y fuerza. Repollo, sal y fuerza. Y amasa, y amasa, y amasa hasta que le sale el agua. Y con esa salmuera usted va rellenando un frasco, la salmuera va cubriendo, lo deja 20 días, un mes, 40 días, 2 meses, lo que usted quiera, y tiene su chucrut. Hay que dejar que sea orgánico. El agua tiene que tapar. Sí, y que sea orgánico. No, Ojalá sea orgánico. no necesariamente. Hay el Sandor Katz, yo digo kraut, entonces se me mezcla. Sandor Katz, que es como el rey de la fermentación moderna de la actualidad. Si pueden leerse su libro, leer sobre él es muy interesante. Y él explicaba que es tan potente el poder de las bacterias buenas que incluso si yo agarro, por ejemplo, un repollo que ha tenido pesticida, en el proceso de transformación de ese alimento y de fermentación, neutraliza todo lo negativo. Entonces imagínense todo, si pasa eso afuera en el proceso de fermentación, imagínense todo lo que pasa dentro de nosotros. Hay otra cosa importante, hay un proceso de aclimatación, por así decirlo. Todas las personas que empiezan de cero a consumir bacterias benéficas a través de alimentos fermentados principalmente, la primera reacción del cuerpo es como hincharse y taca, 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 se suena, sí, o sea, es una batalla, uno vive una batalla real y no solo lo he vivido yo, lo he comprobado con gente que lo ha hecho también, entonces es importante porque claro, al principio hay gente que de repente de los talleres, sobre todo de fermentados, llegan y me dicen, oye, me hizo pésimo el chucrut, me hinché, gases, y yo es como, sí, pero sigue, o sea, es un periodo de, no sé, va de 5 días a 10 días, dependiendo de cada persona, en que nuestras bacterias buenas, que en el fondo a través de los fermentados nosotros que nos metemos son batallones, literal, batallones de bacterias buenas que entran como taca, 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 taca a neutralizar, como a ganar terreno, ¿cierto? Porque en el fondo, si tenemos desequilibrado nuestra microbiota, hay más bacterias como patógenas que invadieron el territorio. Entonces lo que hacemos es tomar bacterias buenas o estas colonias que van a colonizar y van ganando terreno, van peleando y esa pelea se siente, es como una batalla real. Y una vez que pasa ese periodo, ¡pum!, ya está, calma, viene el equilibrio y la calma. Yo recomendaría, si van a tomar, no sé, a comer chucrut, siempre partir una cucharada sopera un día, porque acuérdense del terreno, si mi intestino está inflamado, no hay buen terreno, voy a tener, claro, reacciones más adversas. Pero puedo partir de a poquito con estimulaciones y ya en una semana voy a estar comiendo más chucrut y ya no va a ser tan molesto. Si es que no quieren molestia. Claro. Por mi lado, yo recomiendo como al tiro, como pa. Sí, porque en el fondo, claro, porque al final hay personas que de repente tienen tal nivel de desequilibrio que de repente necesitan como un shock de bacterias buenas para empezar. Sí. Es también col, pero es una col china, que se le llama, que no es una col que se encuentra acá,
pero puede ser un repollo. Un Claro, tipo de repollo. es un tipo de repollo, pero tiene una salsa súper picante. Es maravilloso el kimchi. Maravilloso. Está perfecto. Está perfecto. Sí. Sí, sí. Vino tinto, ¿El Según vino tolerancia, tinto? como hablamos recién. Buena pregunta. porque no es fermentado, es un fermentado, porque hay doctores que te dicen una copita. Yo siempre voy a la calidad. En el fondo, Supongamos vino tinto. ya, pero hay vinos tintos orgánicos que igual también están, en el fondo, orgánico no significa que sea bueno, porque hoy con la industrialización hay muchas, ya está, el orgánico ya está como No orgánico. masivizándose a un nivel de que ya no, tal vez ya no es tan orgánico. Yo voy a lo artesanal y a la calidad. En el fondo es muy distinto si, por ejemplo, no sé, encuentras a alguien que fermenta su propio vino, su propia uva en la casa y saca un producto artesanal de muy buena calidad. Es muy distinto a, claro. No, pero que además en el supermercado, disculpa, hay reserva, gran reserva, premium, que son vinos que sí están fermentados desde Claro. 6 meses. Y cualquier vino que sea reserva, gran reserva o premium, Pero entonces, ¿qué hago con el vino? ¡Ay, yo qué haría! Sí, tome. O sea, pero es que ya, hay otra cosa. Tome una copita con moderación. Volvemos a la flexibilidad y al equilibrio. Si Sí, po. el 85% de tu alimentación, Claro. 70% pongámosle, no sé, 80% de tu alimentación en el mes es positiva, de muy buena calidad, de muchos nutrientes, de mucha variedad, en el fondo que te tomes un vinito, yo creo que incluso aunque no sea de tan buena calidad, desde mi punto de vista no hace tan mal. Sí, Porque en el no. fondo tú te alimentas muy problema. bien la mayor la mayor cantidad de tu Sí, tiempo. tiene un O sea, factor de los días, psicológico. pero, perdón, me distraje. Polifenol. Eso, o sea, como digo yo, ¿no? El antioxidante. Sí, antioxidante del vino. Sí, es salsa de soya, en japonés. Es que, de nuevo, la calidad... A ver, atención, aquí preguntaron por el vino, ahora están preguntando por la salsa de soya. Si efectivamente hace bien o hace mal. Volvamos siempre a la calidad de los alimentos. En las charlas anteriores hemos hablado de que da lo mismo ser vegano o vegetariano, desde mi opinión muy personal. No quiere decir nada que yo sea vegana o vegetariana. En el fondo, si yo no me centro en la calidad de los nutrientes, no le sirve a mi cuerpo, porque hay veganos que están malnutridos. Hay carencia nutricional en gente que se ha convertido en veganos. Entonces, más allá de ponerme una etiqueta, es qué calidad de alimentos yo consumo, compro, llevo a mi casa y meto en mi boca. Entonces, en el caso del vino, idealmente que sea la mejor calidad posible. En el caso de la salsa de soya, idealmente que sea la mejor calidad posible. Hay salsas de soya tradicionales en Japón que son como de años de fermentación. También existe otra diferenciación hoy en día entre la salsa de soya y otra salsa de soya que se llama tamari. La salsa de soya tradicional lleva gluten porque tiene trigo. El trigo de hoy no es el mismo trigo que consumíamos años atrás, ahí nos vamos a ir a otro tema, pero es importante también hacer esta diferenciación que el tamari, que ya se consigue en los supermercados acá en Chile, es una salsa de soya que no está fermentada con trigo, uno de los ingredientes no es el trigo, entonces es sin gluten. Entonces por ahí de repente a veces sale más caro, si yo quiero comprar una salsa de soya de muy buena calidad tal vez me sale más caro, pero eso ya es decisión de cada uno, pero siempre invito en el fondo Sí. a que se concentren en la calidad de los nutrientes, más que nada, eso es lo principal. O sea, investigar y aprender a comprar. Exacto, exacto. ver la etiqueta nutricional. Fíjate, siempre es aprender a... Claro. Bueno, la fermentación es la conversión de azúcares y carbohidratos, que vienen haciendo como los azúcares más complejos, en alcoholes orgánicos, dióxido de carbono y diversos ácidos orgánicos bajo condiciones determinadas. ¿Qué son estas condiciones? Temperatura, acidez, oxígeno. Hay fermentaciones anaeróbicas y aeróbicas. Anaeróbicas significa que no necesitan ausencia de oxígeno y aeróbicas que necesitan oxígeno para fermentar. Entonces, bueno, hay distintos tipos de fermentaciones y alimentos fermentados que son súper sencillos que podemos aprender a hacer en casa y ya son un aporte gigante de probióticos en nuestro organismo.
Beneficios de la fermentación de alimentos: aumenta la biodisponibilidad. Que aumente la biodisponibilidad significa que mi cuerpo absorbe de mejor manera y mayor cantidad de nutrientes. Eso. Sí. La absorción principalmente aumenta la absorción de calcio y de la vitamina B12, que hoy en día es muy escasa. Predigestión, entra predigerido el alimento, como hablamos hace un ratito, eso hace que se le haga súper fácil a nuestros intestinos, a nuestro sistema digestivo, digerir y procesar esos alimentos. Neutralizan los antinutrientes que podrían tener otros alimentos, no sé, por ejemplo, los cereales, las legumbres tienen antinutrientes. Si yo fermento la avena, si fermento la quinoa, si fermento, no sé, cereales o otros alimentos, también hago que se predigieran y mi cuerpo los asimila y los recibe mucho mejor, no genero hinchazón, ni inflamación, perdón. Aumenta la energía. Cuando uno toma, no sé si les ha pasado kombucha o algún fermentado, es como ¡pujú! Ya. Nos equilibra el sistema completo, restablece nuestro sistema de defensas, como ya lo hablamos, gran parte de nuestro sistema de defensa está concentrado en nuestros intestinos, entonces al alimentar esas bacterias, esas células, esas neuronas también que están ahí, se equilibra nuestro sistema de defensas y nuestro sistema completo, nos produce bienestar, estimula la actividad del hígado y los riñones, por lo cual nos ayuda también a depurar, regulan el azúcar en la sangre, previenen infecciones vaginales, infecciones en general. Entonces, y bueno, y estos son pocos de todos muchos otros beneficios que nos aportan los alimentos fermentados y los probióticos a través de estos alimentos en nuestra vida diaria. Eso, no sé si alguien tiene más dudas. Sándor, S-A, el arte de la fermentación. Pero busquen el arte de la fermentación, y les vas a leer el autor. Tú decías de preparar el chucrut a ella, ese líquido junto con el repollo picado, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo? Ya, les voy a decir así como rápidamente cómo es el proceso, porque es importante. Agarran un repollo, lo parten por la mitad, le sacan el tronco en forma triangular, ¿ya? En fondo a cada mitad del repollo le sacan el tronco en forma triangular, esas mitades las pican delgaditas, la ponen en un bol grande, le echan por un repollo mediano 1,5 cucharadas de sal, más o menos, de mar, no refinada, o de roca, no refinada, y amasan. En fondo esas tiritas o ese repollo ya cortado en pedacitos, lo amasan 5 minutos, 8 minutos, dependiendo de la fuerza de cada uno, hasta que empieza a sacar su propia salmuera. La salmuera es el agua de la misma verdura que vas sacando. Entonces uno no tiene que estar cubierto porque nunca lo hagan, o sea, no se puede, pero ustedes dan vuelta el bowl, como que lo giran un poco y mientras haya como una piscinita, una pocita de agua, de que esta salmuera que les digo, ahí está listo ya para enfrascar. Entonces, agarro un frasco, empiezo a meter con puñados, recuerden tener un frasco donde les quepa el puño y la mano de boca media ancha. Entonces, meten, van presionando, adentro del frasco van como prensando el repollo adentro. A medida que prensan, esa agua va a ir cubriendo, esa salmuera va a ir cubriendo el repollo. El agua que les sobre en el bol, lo dan vuelta y siempre hay que dejar 3 dedos o 3 centímetros desde la boca del frasco hasta que empieza el chucrut, porque aumenta, sube y se puede rebalsar. ¿Para qué guardamos los tronquitos del repollo? Ah, y deberían haber guardado una hoja de repollo, como entera. Como tapa. La ponen como tapa, justamente meten la hoja y después meten en los troncos y eso hace que presionen, en el fondo en vez de pesas o piedras, que se ocupa también, hacen que estos troncos presionen porque el chucrut siempre tiene que estar cubierto por su propia salmuera, siempre. Entonces, si toca oxígeno, este es un ejemplo de una fermentación anaeróbica. Si toca el oxígeno, se empieza a proliferan hongos o se empieza a descomponer. Entonces, metemos los tronquitos,
empujamos y cerramos el frasco y lo dejamos ahí un mes. Cierra con la misma tapa del frasco. Con la misma tapa. Nada de líquido. La salmuera no la ponemos adentro. Sí, sí, po, sí. sí. Claro. Líquido que botó. Exacto. Pero siempre considerando que queden unos 3 dedos desde la tapa, claro, espacio de aire. Pero le dejas espacio para que vaya saliendo, ¿no? Porque se está fermentando, está produciendo. Claro, lo que pasa es que en ese caso, cada 3 días uno puede abrir, empujas de nuevo los troncos, vuelves a cerrar. Pero nada más que eso, no, siempre se fermenta a temperatura ambiente. Las bacterias en bajas temperaturas, como en el refrigerador, crecen, no alentan crecen. el proceso. Entonces, mientras siempre todos los fermentados tienen que ser a temperatura ambiente. Y una vez que ya está, no sé, por ejemplo, 30 días o yo he dejado fermentando chucrut 6 meses. Y cada vez se van poniendo más ricos para mí, se concentran más. Eso, y a ese chucrut le pueden poner, en el fondo, que es el repollo, le pueden poner jengibre, semillas de cilantro, cúrcuma, le pueden, ahí mismo adentro. ¿Cómo? Se dice que a los 10 días ya hay bacterias, pero yo digo siempre 30 días, porque es harta la diferencia entre como los sabores, la textura. Sí, el frasco idealmente esterilizado, antes de poner el chucrut adentro. Frasco de vidrio siempre. Y con fermentados, por favor, nunca se ocupan cosas metálicas. Siempre plástico, madera, incluso silicona, vidrio, cerámica. ¿Y la tapa puede ser que la tapa de los frascos? Sí, porque no topa. Sí. ¿Cuál es tu opinión de los probióticos que venden como suplementos de Muy buena pregunta. Preguntan cuál es mi opinión sobre los probióticos que venden de laboratorio. Voy de nuevo a la calidad. Hay probióticos de mala calidad y hay probióticos que son bacterias que han sido cultivadas en laboratorios como con todas las medidas necesarias, y esos probióticos después se pulverizan, obviamente con una tecnología como top. Y se encapsulan. Cuando me puse a investigar sobre esto también, si se meten en mariasfelices.com, yo escribí un artículo que me demoré como un mes y medio porque investigué a cabalidad, sobre todo de los probióticos, porque yo antes tenía la idea, cuando recién cambié la alimentación y me empecé a dar cuenta de todo esto, los químicos artificiales, etcétera, para mí todo lo que venía en cápsula era químico, artificial. Entonces como que lo desechaba. Pero fui aprendiendo poco a poco a que hay calidades también. Entonces hay calidades de probióticos. Idealmente, si es que uno va a tomar, por ejemplo, probióticos como tratamiento, una persona que ha estado mucho tiempo con antibiótico, o si ya nos toca tomar antibiótico porque no hay otra salida, idealmente tomar probiótico al mismo tiempo o consumir muchos de estos alimentos fermentados que acabamos de hablar, deberían tener de 50 a 70 billones de colonias formadores de bacterias. Unidades formadoras de colonias. Unidades formadoras de colonias. Sí. Gracias. ¿Eso es lo ideal? UFC. UFC. De 50 a 70 billones de unidades formadoras Que de diga- colonias. Yo estoy tomando de 18, entonces. No, Es idealmente las de 18, por ejemplo, o hay que tomar más cantidad, claro, o esas sirven perfecto para fermentar, por ejemplo. Fermentar yogures, queso, Claro, un leche. claro. Y yo la guardo en el refrigerador, ¿se puede? Sí, Ah, ya. hay que guardarla. ¿Entendí bien? ¿Puedes usar las cápsulas para fermentar? Sí, Sí. Cuando porque uno- son colonias, claro. Sí, como iniciador, Exacto, porque para en el fondo hacer los son yogures colonias de vegetales bacterias. o los quesos. En el fondo las colonias de bacterias están concentradas en esa cápsula y tú, por ejemplo, los yogures vegetales, los quesos vegetales, se hacen con esto o se pueden hacer con kefir o con bucho rejuvelac, pero también en sabores es mucho más suave cuando uno lo hace, ponte tú, con kefir. Con kombucha tiene todos los sabores cambian dependiendo de cuál es el cultivo madre que se utilizó. El sabor más limpio es con cápsula de probiótico. ¿Podría empezar la kombucha con...? ¿Cómo? Claro, ahora entendí bien. ¿Se podría hacer una kombucha utilizando un...? No, claro. Ya, esa es muy buena pregunta. Hay alimentos que contienen bacterias per se y hay alimentos que necesitamos activarlos con un cultivo madre.
En el caso, por ejemplo, del chucrut, en el caso de las frutas y las verduras principalmente, tienen bacterias en sus pieles. Entonces, ahí basta con darle las condiciones necesarias para que fermenten. No tenemos que agregarle nada. En el caso, por ejemplo, de frutos secos como las almendras, las castañas de cajú, las semillas de girasol, etcétera, necesitamos un cultivo madre y ahí es donde ocupamos o la cápsula o el kombucha o el kefir o el rejuvelac. En el caso del kefir y del kombucha, el SCOBY, que es el honguito del kombucha, es el que hace el trabajo. A ese es como, si le agregamos el polvito, no pasa. O sea, pasa, pero no es necesario porque ese ya es el cultivo madre. Sí. Yo te puedo regalar, yo tengo. Si me escribes a mariasfelices@gmail.com o el que quiera, ojalá no sé si tengo tantos, pero podemos dividirlo y se los regalo, lo van a buscar y les mando las instrucciones de cómo hacerlo. Ya. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa, dudas, nos pueden escribir. Aquí están las referencias que igual se las podemos mandar si gustan. Y ahora, la sorpresa, el sorteo, ¿cierto? De los regalitos que tenemos de Veleda. Así que aquí hay tres. No. Hay tres Mucha papelitos que tienen una W. Y esos son los que se llevan el premio. Muchas chiquillas, gracias. Gracias a todas por participar. Por su amabilidad, por sus preguntas. Muchas gracias.